Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría ver cómo se está llenando el chat poco a poco. Bienvenidos a la sesión inaugural de Hacedores en esta primera edición de verano. Soy Esra Noemani, coordinadora general del programa y miembro del equipo juvenil de Coética aquí en Barcelona. Y es un auténtico placer acompañaros hoy en la apertura y ponerme al frente de la moderación de esta jornada. Quiero empezar mandando un saludo muy especial a nuestros tres ponentes de hoy que nos regalan su tiempo y su experiencia, Inma Garro, Martí Olivella y el señor Hemmedi. De verdad, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Como estamos en StreamYard, el chat de vuestra pantalla va a ser nuestra vía de comunicación. Podéis ir dejando ahí todas las preguntas que os surjan durante las charlas porque al final abriremos un espacio para responderlas. Pero antes de escuchar a los ponentes, os cuento muy rápido qué es Hacedores. Este es un programa juvenil de paz, convivencia y acción humanitaria impulsado por Coética. El nombre lo dice todo, un hacedor o una hacedora es quien decide no esperar a que las cosas cambien, sino a ser parte activa de ese cambio. Y este itinerario ha sido diseñado con muchísimo cuidado por el señor Hemmedi y Hayat El-Karmat. Nos organizamos en 3 unidades con 6 sesiones online en total, combinando siempre una conferencia teórica y un taller práctico. La primera es comunicar, crear y comprender, que son 2 sesiones. La primera esta, que es la sesión inaugural, y el taller de comunicación humanitaria y producción audiovisual, que más adelante os explicaré cuándo será y cómo funcionará. La segunda es liderar y transformar, que es la conferencia de liderazgo ético y el taller del ciclo del proyecto humanitario. Y la unidad 3, que es comprender, co-crear y cerrar el círculo. La conferencia de metodología coética, el taller de oratoria y influencia, que será ya la clausura. El objetivo es que os llevéis herramientas reales. Vais a trabajar en equipo y vais a diseñar un proyecto humanitario real. Aquí, como os daréis cuenta pronto, se aprende haciendo. Pero para que no os lo cuente todo solo yo, vamos a escuchar a quienes ya han vivido esta experiencia en las fases piloto, así que os voy a poner un vídeo donde, veréis un poco la introducción. ¿Qué te ha parecido el evento? Pues me ha parecido muy bien, muy interesante, muy dinámico y eso me ha parecido muy bien. ¿Y qué has aprendido? Pues he aprendido que hay que mantener los valores y que la comunicación es muy importante y hay que mantenerlos. Ha sido un increíble evento, sobre todo para los jóvenes, ha sido bastante gratificante. ¿Y te ha gustado? ¿Crees que hay algo que se podría mejorar? ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Han sido una dinámica bastante atractiva para los jóvenes, no creo que se pueda mejorar nada, la verdad, ha estado bastante bien y sobre todo la participación de los voluntarios ha estado bastante activa. Bueno, me ha gustado demasiada variedad de cosas, eventos que nos han gustado, los monitores sobre todo que nos han enseñado cosas, hemos jugado, hemos aprendido. Me alegro que haya pasado un buen tiempo. ¿Y qué es lo que he aprendido? Hemos aprendido la importancia de la palabra, o sea que la palabra es muy importante y que tiene un poder muy descomunal, que podría cambiar vidas, incluso naciones. Y bueno, nos ha gustado esto. Me ha parecido un evento muy interesante, ya que yo no tenía ni idea de eso que íbamos a hacer aquí y me he visto envuelta de mucha gente y dinámicas distintas para aprender el valor que tiene la comunicación y lo que hemos visto hoy. ¿Y qué es lo que destacas sobre lo que has aprendido hoy? Bueno, la importancia del trabajo en grupo y también el valor que tiene saber hablar y la manera con la que hablamos tiene mucha importancia. Hemos aprendido no solamente como aprendemos otras veces, que es simplemente escuchando, hemos actuado y tal, y pues ha sido... ¿Habéis sido parte del encuentro? Sí, ha sido muy dinámico y ojalá poder repetir. I did like the environment, I did like everything. The people are very welcoming and thank you for your efforts, for everything, and it's been an amazing time for me and I like it a lot and I hope I can come another time
and thank you for everything. El evento ha estado muy bien, hemos aprendido muchísimo, hemos hecho un juego que nos ha ayudado muchísimo a conocernos entre nosotros, a trabajar en equipo y ha sido una experiencia que me ha parecido muy bien y la verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias. A ti por venir. Me gustaría saber tu opinión sobre este encuentro de hoy. Y sinceramente hemos aprendido mucho, nos hemos reído, nos hemos divertido. Me ha gustado mucho que los presentadores y el presidente de Coética, Stilgedar, es muy juvenil. Que no hemos tenido como una charla habitual de lo de siempre, que viene aquí uno y te empieza a rayar la cabeza, empieza a meter rollo y ya está. No, ha sido más algo juvenil. Hemos tenido la oportunidad de hablar, expresarnos, la oportunidad también de aprender. Sinceramente me ha gustado mucho. Muchas gracias a Coética. En un mundo cada vez más violento, no necesitamos más espectadores, hacedores, porque la paz la hacen quienes actúan, no quienes observan. Bueno, muchas gracias a los compañeros del vídeo. Hay una idea clave en sus palabras y es que de todo se aprende y ese es el espíritu de Hacedores. Un par de detalles logísticos para los participantes. Ya tenéis en vuestro correo el cuaderno de trabajo en formato digital. Para hoy lo ideal es que tengáis a mano las hojas de esta sesión para tomar notas y rellenar los espacios de reflexión. Y si no me equivoco, en el grupo de Coética de WhatsApp también se ha enviado. Además, recordad 3 cosas importantes de cara al futuro. La primera es que al terminar la fase 1 os enviaremos un libro completo del programa impreso en papel. Recibiréis un certificado de participación sujeto en la asistencia y a la entrega del proyecto final. Y os haremos llegar un dossier con todos los materiales de las sesiones. Y ahora sí, pasamos al bloque principal. Vamos a escuchar a nuestros 3 ponentes, unos 18 minutos cada uno aproximadamente, y después abriremos el turno de preguntas. Empezamos con Inma Garro, profesora de Estudios Árabes en la Universidad de Alicante, que nos hablará de ciudadanía europea y cultura del diálogo, que significa convivir en la diferencia. Inma, cuando quieras, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Yusra? Sí, se escucha perfecto. Vale. Bueno, pues creo que hoy se inaugura algo más que un programa de formación, ¿no? Creo que se inaugura un espacio de encuentro, de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo de construcción colectiva, ¿no? Y eso yo creo que en el tiempo que vivimos es profundamente necesario. Quiero empezar dando las gracias a Coética, al Centro Español para la Paz y la Convivencia Ética, a Marwa por la invitación y a todas las personas que hacéis posible este programa de Hacedores, porque creo que el nombre no puede ser más acertado, ¿no? Hacedores. Porque el futuro no lo construyen, como bien decía Yusra antes, ¿no? No lo construyen los que observan, sino los que se implican, ¿no? Quienes piensan, quienes cuestionan y quienes actúan. Y vosotros, los jóvenes que hoy comenzáis este camino, sois precisamente eso, ¿no? Hacedores. Vivimos, yo creo que un momento histórico, apasionante y complejo, ¿no? Un momento en que las sociedades están cambiando a gran velocidad. Y España no es una excepción, ¿no? Durante mucho tiempo nos hemos contado nosotros mismos una idea de que España era bastante homogénea, una lengua, una cultura, una identidad más o menos uniforme. Pero esa imagen, si alguna vez fue real, hoy no describe a quienes somos. Entonces, creo que España ha cambiado y asumirlo no es una amenaza. Totalmente es una oportunidad, ¿vale? Entonces, hoy esa España plural, esa España diversa, está formada por personas con orígenes, historias, lenguas, tradiciones y memorias muy distintas. Y eso incluye a miles y a miles de españoles y españolas cuyos padres y abuelos llegaron de otros lugares del mundo, ¿no? Son españoles y aunque su apellido suene diferente, aunque en su casa se hable otra lengua y aunque celebren otras tradiciones, además de las españolas, aunque su manera de entender el mundo esté atravesada por varias culturas, y esto es importante decirlo claramente, ser español ya no responde a un molde único, ¿vale? La identidad no es una caja cerrada, la identidad es un proceso vivo. Me gustaría que todos leyerais, si no lo habéis hecho ya, una obra, el libro de Amin Malouf, que se llama Identidades asesinas, que
creo que aunque se escribió ya hace muchos años para vosotros, está totalmente vigente en la actualidad. A través de su lectura podéis descubrir cómo cada uno de nosotros tiene una propia identidad única. Muchas veces, cuando hablamos de integración, yo creo que cometemos un error. Pensamos que integrarse significa borrar una parte de nosotros, ¿no? Es decir, tenemos que encajar en una sociedad y para encajar en esa sociedad borramos una parte de nosotros, ¿no? Como si participar en la sociedad española exigiera renunciar a una lengua, renunciar a tus padres, a tu memoria, a las costumbres de tu familia, ¿no? Yo creo que eso no debería de ser así, ¿vale? Por supuesto, vivir en una sociedad implica compartir unas normas, implica saber hablar castellano o las lenguas propias de muchos de otros territorios, ¿no? Conocer las reglas de convivencia, respetar los valores, ¿no? Y creo que Coética habla mucho de valores, ¿no? Y creo que es muy importante porque creo que en la sociedad se están perdiendo los valores, ¿no? En general. Y, pues, por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que compartir, ¿no? Y no exigir, no negar esa diferencia que no es nada mala, ¿no? Esa diferencia. Porque la realidad es que muchos jóvenes hoy viven en ese cruce, ¿no? Son hijos o nietos de migrantes, han crecido entre 2, entre 3 o incluso más universos culturales, ¿no? Y lejos de ser un problema, yo creo que eso es una riqueza, ¿vale? Entonces, son puentes, hablan varios idiomas, entienden códigos distintos, pueden moverse entre mundos distintos, tienen una capacidad única para conectar realidades, ¿no? Entonces, no es una confusión identitaria, ¿vale? Es un capital cultural y ese es nuestro futuro, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el problema está en el conocimiento mutuo, ¿no? Tenemos que trabajar un poco en que yo creo que muchos jóvenes desconocen, ¿no? la cultura magrebí, la cultura árabe musulmana y tenemos que vosotros, bueno, yo creo que esos hacedores sois los que podéis dar a conocer, ¿no? Para que todos tengan un conocimiento, ¿no? Porque no solo hay que conocer la cultura de acogida, sino también la otra cultura, porque ese conocimiento mutuo hará que desaparezcan los estereotipos, ¿no? Los prejuicios, el miedo, la exclusión. Entonces es muy importante, ¿no? También vosotros que seáis mediadores, ¿no? Y que deis a conocer un poquito la otra cultura también. Porque si no, muchas veces juzgamos al otro antes de conocerlo, ¿vale? Y reducimos a las personas a etiquetas, ¿eh? Pensamos que sabemos quiénes son por cómo visten, por cómo hablan, por su religión, por su color de piel y eso nos empobrece a todos, ¿vale? Hay que romper esos estereotipos y eso significa, pues eso, conocimiento mutuo, ¿vale? Mucho conocimiento mutuo. Y aquí yo creo que este programa de Hacedores es muy importante, ¿no? Para transmitir esos valores y ese conocimiento mutuo, ¿verdad? Porque no se trata solo de adquirir conocimientos técnicos y conocimientos académicos, se trata también de poder mirar al mundo con más profundidad, ¿no? Y para ampliar esa mirada hay que desarrollar un pensamiento crítico. Hay que entender que convivir no significa solo tolerarse, ni reconocerse, reconocer al otro como igual en dignidad, aunque sea diferente en experiencia, ¿vale? Y quiero insistir en algo, ¿vale? La diversidad no es un reto que tengan que gestionar solo quienes vienen de fuera o quienes tienen raíces migrantes, ¿eh? Es un reto colectivo, nos afecta a todos, ¿vale? A quienes llevan aquí generaciones y a quienes llegaron hace poco. Y a quienes tienen solo una referencia cultural y a quienes habitan varias, ¿vale? Porque la convivencia no se construye solo desde una parte. Tenemos que aprender a que nuestra identidad futura va a ser híbrida y cada uno, porque muchas veces hablo con los jóvenes, ¿no? Y me dicen, soy 50% marroquí, 50% español, ¿no? Y se sienten así, ¿verdad? Y se sienten 50-50, ¿no? Yo creo que eso me lo han dicho muchos jóvenes, ¿no? Y yo creo que ese 50-50 es súper válido, ¿vale? Es muy válido porque es esa hibridez. Yo he cogido de esta cultura lo que me ha gustado y de esta otra lo que a mí me agrada, lo que yo siento por mi experiencia, por lo que yo he vivido, ¿vale? Y es muy válido y no tienen que sentirse que no tienen una identidad, todo lo contrario, tienen una identidad muy rica y muy valorada, ¿vale? Entonces, pues eso, tenemos que ser capaces de entender ese mundo global que ha cambiado. Y entonces, bueno, pues creo que vosotros sois la generación que va a tener que normalizar esto, ¿no? Porque creo que de momento todavía estamos ahí, ¿no? En ese cambio que no somos capaces de normalizar, ¿vale? Y nuestra generación
tiene que intentar, vuestra generación, no la mía, ya la vuestra, de los jóvenes, tiene que intentar normalizar esto, ¿vale? Tiene que intentar normalizar el hecho de que estamos en una sociedad híbrida, con una cultura híbrida y totalmente en cambio, ¿no? Por lo tanto, tenéis que, yo os animo a vivir esta formación desde la apertura, ¿no? A cuestionar lo que creéis que sabéis, a escuchar las historias diferentes a la vuestra, a dejaros transformar, ¿no? Con lo que aprendéis, porque al final convivir es eso, ¿no? O sea, dejar que el encuentro con el otro nos cambie un poco, ¿vale? Entonces, quizá, pues eso, sea una de las grandes tareas de nuestro tiempo, es el aprender a vivir juntos y sin exigir ser iguales, ¿no? Cada uno puede ser, de hecho, yo creo que todos nuestros amigos son diferentes, ¿no? Y cada uno tenemos que comprenderlos y valorarlos por cómo son, ¿no? Porque todo el mundo no puede ser igual que nosotros, ni tener, pues eso, las mismas expectativas, ni lo mismo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, bueno, pues construir España donde la diversidad no se soporte, sino que se celebre, ¿vale? Y eso es una tarea vuestra, de estos hacedores, ¿vale? Así que, bueno, como os digo, ¿no? Tenemos que crear una sociedad híbrida, ética, de paz, ¿no? Y esa sociedad pues empieza aquí, ¿vale? Y empieza hoy con vosotros, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Creo que os ha llegado el mensaje. Muchas gracias, Inma. Qué gran mensaje. Creo que lo que has dicho de la diversidad no es un obstáculo, es la materia prima de la ciudadanía. O sea, al final vivimos en una España llena de hijos de inmigrantes, de nietos de inmigrantes y, bueno, es importante, ¿no?, el aprender a convivir todos juntos. Ahora sí, continuamos con Martí Olivella, investigador y activista en paz y convivencia. Su ponencia se titula Paz, ética y convivencia en la diversidad. Así que, Martí, adelante, la pantalla es tuya. Hola, buenas tardes. Dentro de la diversidad no solo hay las migraciones de otros países, sino también la diversidad dentro de la península, dentro del Estado español, ¿no? Y aquí tenemos diversidad de lenguas, de procedencias, de visiones del mundo y forma parte también aprender a integrarse en la pluralidad de procedencias de origen y en la diversidad de la realidad de la propia España. ¿Qué tenemos en común? Pues tenemos en común alguna cosa muy importante y además desde hace muchos siglos, desde hace algunos milenios, tenemos en común casi todas las religiones. Es lo que se llama la regla de oro, que ha pasado a ser ahora también común en el derecho internacional. Esta regla de oro es muy sencilla de decir y un poco más difícil de vivir. Y es aquello que en negativo es no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y en positivo, pues hacer a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Yo creo que esto es común, es muy sorprendente, ¿no? Cuando vas viendo las traducciones de las 6, 7 grandes religiones, todas tienen lo mismo. Incluso alguna de ellas, precisamente el judaísmo, dice, esta es toda la ley, el resto son comentarios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que el núcleo de las religiones sea el respeto precisamente al otro y en positivo, ¿no? O sea, por lo menos mirar de no hacer daño, el no harm, ¿no? Pero curiosamente vivimos en un mundo en el cual desde siempre, ¿no? Una parte de los propios líderes religiosos y gran parte de los líderes políticos, económicos, empresariales, nos venden otra película. Y la otra película es: tú busca tu interés, tú busca tu poder y tu riqueza a costa de los demás. Entonces, esto también es intercultural, desgraciadamente, ¿no? O sea, es muy... Vivimos esta polaridad de cuál es nuestra actitud en relación con las otras personas, ¿no? Ya no digo con el resto del mundo y de los seres vivos. Y todo esto nos lleva a que tenemos un gran reto, y es que
esta polaridad produce agresiones, produce amenazas, produce armamento, produce guerra, produce conflictos desde el barrio hasta a nivel internacional. ¿Cómo podemos defendernos de estas agresiones sin provocar más daño del que queremos evitar? Porque normalmente lo que se dice es, si te atacan, tienes derecho a defenderte, y se entiende que defenderte significa poderte defender con las armas o con la violencia, porque si no parece que eres tonto, ¿no? Pues resulta que mientras continuemos que el autodefensa significa un de armamentos que en la era nuclear nos lleva a una situación muy complicada y muy peligrosa, ¿no? Que puede ser fatal. Creo que el gran reto hoy en día, después de lo que hemos vivido en nuestras generaciones, de tantas guerras y tantos desastres, pero también de ciertos tiempos de paz, aunque fuera en algunos países de Europa, a costa de guerras en muchos otros lugares, tenemos el gran reto de aprender a defendernos sin matar, a defendernos sin destruir, a defendernos sin amenazar, sin escarmentar, sin regocijarnos en la violencia y en la destrucción, como está pasando en Gaza, en Palestina y en tantos otros sitios en el mundo, ¿no? No vamos bien. O sea, si lo miramos fríamente, cualquier ser vivo que viniera de otro planeta no entendería cómo este planeta, con la belleza que tiene, con los miles y millones de años de evolución que nos ha llevado a la vida, pues que... Bueno, pues esto, o sea, ¿cómo puede ser que un planeta tan maravilloso y que la vida que vivimos y que sentimos y de la cual estamos hechos, seamos capaces de, en vez de poner toda nuestra atención, nuestra vida, nuestra profesión para cuidar de esta vida, cuidar nuestras relaciones entre nosotros y con los seres vivos y el planeta, estemos en manos de estas locuras de una carrera de armamentos, de una guerra que dicen que será inevitable, del reclutamiento de los jóvenes en gran parte de los países europeos, también aquí en España de una forma aún muy sutil, no obligatoria, pero invitando a que sectores con dificultades puedan entrar en el ejército. Pero ¿qué es esto? O sea, ya hemos visto el horror de las guerras y la estamos viendo cada día. Y en vez de poner toda nuestra energía en salvar la vida a la gente y en esta acción humanitaria, ¿no? De proteger la vida y de cuidar la vida, pues ponemos energías de una forma muy sutil a veces. Bueno, es que me ha salido un trabajo que resulta que estamos diseñando una inteligencia artificial para unos drones que sí servirán también para evitar los incendios forestales, pero también servirán para identificar a una persona automáticamente y asesinarla, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que escuchar voces sabias como la de Gandhi, que decía: cuando tomemos una decisión en la vida, cualquiera, no solo los grandes, nuestras decisiones, tengamos siempre presente si esta decisión perjudica o beneficia a la persona más pobre, más vulnerable de la Tierra, ¿no? Básicamente la idea es cómo podemos aplicar esta regla de oro que la tenemos en común, esta ética común, ¿no? Que estáis promoviendo de forma tan interesante en la construcción de la paz. Pues para mí la respuesta es no con la violencia. Y si no es con la violencia, tiene que ser con la no violencia. ¿Y qué es la no violencia? No solo es el... Vale, vuelvo a estar aquí, perdonad. Cada uno de los ponentes tenemos algún tipo de interferencia no querida y que no depende de los organizadores, ¿eh? Precisamente, hacedores, ¿qué vamos a hacer? La no violencia es acción. La violencia no es pasividad. Hemos asociado de tal forma que violencia es acción que cuando decimos no violencia parece no acción, parece pasividad. Es absurdo esto. O sea, la violencia es hacer crecer nuestras capacidades para conseguir fines y objetivos nobles sin poner en peligro la vida de los demás, sin amenazar ni destruir. Y en eso proponemos lo que llamamos la vía no violenta. Primera, lo que estáis trabajando mucho aquí,
cultivar la conciencia de nuestra interconexión profunda como seres vivos, como humanos, independientemente de nuestra procedencia, de nuestras creencias, de nuestro origen. Segundo, a practicar la comunicación no violenta, que también lo estaréis desarrollando aquí. Hay una técnica muy específica que parte de no juzgar, de escuchar sin interpretar, no juzgar a la otra persona, escuchar nuestros sentimientos, intentar colocarnos en la piel del otro. Y la tercera parte, y no menos importante, es organizarnos para enfrentar agresiones de tipo colectivo, social, político, bélico, porque si no estamos organizados en tiempos de paz, en tiempos de calma, en tiempos de formación, ¿cómo lo haremos cuando tengamos una situación muy estresante, muy preocupante, muy amenazante? Pues entonces reaccionaremos tal como estamos programados, o huyendo, o paralizándonos, o atacando. Y la no violencia requiere una transformación profunda, personal y colectiva, para no responder de la misma forma que somos atacados. Y entender el respeto al otro, con respeto a nosotros mismos, como querríamos, como dice la regla de oro, ser tratados como nosotros queremos ser tratados. Bueno, para terminar, no basta con decir no a la guerra. Nosotros somos hacedores porque un grupo de gente desde hace casi 4 años, cada día, después cada semana... Bueno, se le ha vuelto a caer, ya está por terminar, le esperamos que termine esas últimas frases, a ver cuándo se vuelva a conectar. Bueno, ya voy terminando para evitar nuevos cortes. Decía que no basta con decir no a la guerra, hay que saber decir no a aquello que contribuye a la guerra. Por ejemplo, no pagando una parte de nuestros impuestos, los que corresponden a la defensa armada y al rearmamento. No trabajar con cualquier cosa, escojamos bien en qué queremos poner la energía de nuestra vida profesionalmente para hacer un mundo más en paz y no contribuir a las guerras. No votar a cualquier partido, ser exigentes para que si en la democracia no votamos a partidos que nos representan, seamos conscientes de nuestro consumo en función de a qué compramos, qué consumimos, estamos contribuyendo o no a que haya un determinado tipo de guerras y de genocidios. Nada más. Disculpadme la conexión, tengo 5G, pero no funciona. Ya está. Escuchar ahora el siguiente, os iré siguiendo para aprender mucho de vosotros. No te preocupes, Martí, es totalmente normal. Mil gracias, nos dejas una reflexión clave. Me he quedado yo sobre todo con una frase que ha dicho que decía: cuando tomemos una decisión en la vida tenemos que tener en cuenta hasta el más pobre. Y se me ha quedado porque realmente todos nosotros somos privilegiados y tenemos que empezar a actuar. Pero actuar significa, como bien ha comentado, con la no violencia, que al final esos dos términos van de la mano. Y ahora sí, cerramos con el señor Hemmedi, presidente de Coética y uno de los creadores de este programa, que nos hablará de juventud, liderazgo y acción humanitaria. Así que te doy la palabra. شكرا يسرى, شكرا لك جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Buenas tardes o noches a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí y antes de nada dejadme empezar dando las gracias de corazón al equipo joven del centro de Coética por su trabajo constante e incansable hasta que este programa ha visto por fin la luz. Un programa Hacedores que estoy seguro se va a quedar como uno de los programas fijos de Coética, inshallah. Gracias a Yusra, muchas gracias, la coordinadora de esta edición. Gracias a doctora Hayat, la coordinadora del equipo. Gracias al equipo de comunicación, a Abdelghani y a todos los que están con él. Y gracias también al equipo del Foro Coética de Investigación por todo lo que ha aportado, en especial a Marwa, que ha estado siempre en contacto con los formadores y los ponentes. Gracias también a Zakaria Rahmani, el joven director alemán que tendremos el placer de recibir el próximo domingo
en el taller de comunicación humanitaria y producción audiovisual, junto al artista Ayub Asofi, también gracias a él, y gracias, como no, a los ponentes con quienes comparto este escenario, doctora Inma Garro, y mi profesor Martí Oliveira. Gracias por haber aceptado formar parte de este programa y por estar aquí con nosotros en este momento fundacional. Y bienvenido también a los jóvenes inscritos en el programa Hacedores, que ya son más de 90 participantes en esta primera etapa. Y un cordial bienvenido también a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página web y de la transmisión de directo por YouTube. Y voy a empezar con una cosa que os digo desde ya. Lo que voy a compartir con vosotros no va a ser una charla académica. No quiero quedarme en el lenguaje de las ideas y de la filosofía. Quiero hablaros en otro idioma, un idioma que llegue al corazón y a la voluntad y no solo a la cabeza. El tema del que me toca hablaros esta noche es precisamente el de los jóvenes y la acción humanitaria. Los jóvenes y la acción humanitaria. La juventud y el trabajo por los demás. Y encaja de lleno con lo que nos reúne hoy en esta sesión inaugural, la paz y el papel que tenéis vosotros los jóvenes en construirla. Porque cuando hablamos de acción humanitaria casi siempre imaginamos lo mismo. Grandes organizaciones, expertos, gente mayor con años de experiencia a sus espaldas. Y yo esta noche quiero darle la vuelta a esa imagen. Así que, dicho esto, quiero empezar con una idea que quizá os suene un poco rara. Estamos acostumbrados a pensar que para cambiar algo de verdad en el mundo hay que esperar a tener un título, esperar a tener dinero, esperar a tener permiso, contactos, experiencia, edad. Y voy a intentar convenceros de justo lo contrario. Porque si uno mira la historia de cerca, se lleva una sorpresa. Los grandes cambios humanitarios no los hicieron sabios ancianos con la vida resuelta. Los hicieron jóvenes normales y corrientes, sin poder y sin dinero, que un día se cruzaron con el sufrimiento y simplemente se negaron a mirar hacia otro lado. Os voy a contar cuatro historias, solo cuatro, y de cada una quiero que nos llevemos algo, una pequeña idea para el bolsillo, y al final entenderéis por qué este programa se llama precisamente Hacedores. La primera historia de la que os quiero hablar es la de un joven suizo que se llamaba Henry Dunant. Estamos en 1859 en el norte de Italia, Sardinia, en un pueblo llamado Solferino. Dunant es un empresario de 31 años que va de viaje por negocios y sin buscarlo llega justo después de una batalla terrible, la batalla Solferino. Y lo que ve no se le va a olvidar en la vida. 40.000 heridos tirados por el campo, sin médicos, sin agua, sin nadie, muriéndose poco a poco. Y fijaos bien en lo que hace este chico de 31 años.
No es militar, no es médico, no pinta nada ahí. Podría apartar la mirada y seguir su camino como habría hecho casi cualquiera, pero no lo hace. Reúne a las mujeres de los pueblos de alrededor y las organiza para curar a los heridos. Y les repite una frase, tutte fratelli, todos somos hermanos. Y curan a los soldados de los dos bandos sin preguntar de qué ejército son. Dunant vuelve a casa y no puede dormir. Así que escribe un libro contando lo que vio. Y de ese libro, Die Kraïet Solferino, o los Memories de Solferino, The Memories of Solferino, de ese libro, de un solo libro, nace en 1863 la Cruz Roja. Y un año después, los convenios de Ginebra, esas reglas que todavía hoy protegen a los heridos y a los prisioneros en cualquier guerra del planeta. Y en 1901, por todo aquello, Henry Dunant recibió el primer premio Nobel de la Paz de la historia. La segunda historia es para mí la más bonita de todas. Y os va a sorprender porque no empieza con un héroe, empieza con un fracaso. Se llama Eglantine Jebb. Eglantine Jebb es inglesa. De joven decide ser maestra y le va mal, muy mal. Ella misma dice que aquello fue un desastre, que no servía para eso, y lo deja. Imaginaos el momento, sus años de juventud aparentemente perdidos, gastados en el camino equivocado. Seguro que más de uno de vosotros se ha sentido así alguna vez, como si hubiera elegido mal, como si el tiempo se le estuviera escapando. Pero escuchad cómo sigue la cosa. Años más tarde, al terminar la Primera Guerra Mundial, Eglantine Jebb ve unas fotografías de niños de los países que habían sido enemigos de Inglaterra, de Alemania, y muriéndose de hambre por culpa del bloqueo. Y algo se le rompe por dentro. Se planta en Trafalgar Square, en pleno centro de Londres, repartiendo panfletos con esas fotos y una frase durísima: nuestro bloqueo ha hecho esto, nuestro bloqueo ha hecho esto. La detienen, la llevan a juicio, la multan. Y aquí pasa algo increíble. El propio fiscal que la estaba acusando se queda tan conmovido que paga él mismo la multa. Y esas 5 libras se convierten en la primera donación de la organización que ella acaba de fundar en 1919, Save the Children, salvad a los niños. Y en 1924, la Declaración de los Derechos del Niño que ella redactó fue adoptada por la Sociedad de Naciones, la primera de la historia. Y hoy Save the Children trabaja en unos 120 países. La tercera historia, ahora nos vamos muy lejos, a Karachi, en Pakistán, a Karachi. Aquí hay un joven de 20 años, pobre, era pobre, sin nada en los bolsillos. Se llama Abdul Sattar Eidi, y empieza con lo mínimo, una furgoneta vieja y unas monedas para recoger de la calle de los enfermos que no atienden nadie. Ese es todo el plan. No hay gran estrategia, no hay grandes discursos, solo eso. Y a partir de ahí, con los años, monta la mayor red de ambulancias voluntarias del mundo y atiende a todo el mundo sin excepción, musulmán, hindú, cristiano, rico, pobre,
sin preguntar jamás por la religión ni por el origen. Un día alguien le reprocha que ayude también a los que no son de los suyos y él responde con una frase que lo dice todo: mi ambulancia es más religiosa que tú. El ser humano es el ser humano. Y la cuarta historia es la de un médico. Un médico se llama Abdurrahman Sumait. Abdurrahman Sumait y es de Kuwait. Es joven, es brillante y tiene la vida resuelta. Por delante le espera una carrera cómoda y bien pagada en hospitales de Canadá y de Londres. Todo servido. Y lo deja. Elige el sitio más difícil que puede encontrar, las regiones más pobres de África, sí, de África. Con poco más de 30 años, en 1981, pone en marcha su propia organización, Direct Aid, y se dedica a cavar pozos de agua, a levantar hospitales y escuelas, a cuidar huérfanos en más de 29 países africanos. Vivía con lo mínimo para que su ayuda llegara lo más lejos posible. Un médico que podía tenerlo todo y que eligió dormir en aldeas sin luz para que otros pudieran vivir. Y ahora, por si pensáis que todo esto son casos rasos, gente de otra pasta, dejadme que os dé una lista rápida y fijaos solo en la edad. Louis Braille, 15 años, y era ciego. En 1824 inventó el alfabeto que hoy leen con los dedos los ciegos de todo el mundo. Louis Braille, 15 años. Florence Nightingale, 34. Cambió para siempre la enfermería en plena guerra, con compasión y con números, y en 1860 fundó la primera escuela de enfermería del mundo. Jane Addams, 29, en 1889 abrió una casa para los pobres y los inmigrantes de Chicago, y de allí nació toda una profesión, el trabajo social. Y en 1931 fue la primera americana en ganar el Nobel de la Paz por su lucha por la paz. Gandhi, 23, en 1893, una noche de frío, tirado en el andén de una estación en Sudáfrica, decide que no se va a callar. Y allí nace la resistencia no violenta que liberaría a la India. Martin Luther King, 26 años, y Nelson Mandela, 25, cuando en 1944 funda la Liga Juvenil, que acabaría con el apartheid, y en 1993 recibió el Nobel de la Paz. Mohammed Yunus, prestó en 1976 $27 de su propio bolsillo a 42 mujeres, y de allí salió el microcrédito, que hoy llega a más de 100 países. En 2006 recibió el Nobel de la Paz por sacar a millones de personas de la pobreza. Y muchas otras personas. Y vamos terminando. Si juntamos todas estas historias, al final queda una idea muy sencilla, un gesto de compasión que no olvidas, el valor de rectificar aunque parezca tarde, empezar pequeño sin clasificar a nadie y elegir el camino difícil. La paz no es solo que no haya guerra, la paz es construir cada día las condiciones para que todos puedan vivir con dignidad, y eso no lo hace el que mira desde la barrera, lo hacen los que se meten a hacer. Y vuestra generación tiene algo que ninguna otra tuvo. Estáis conectados, tenéis toda la información del mundo en el mano,
y sois muchísimos. Sí, los retos son enormes, el clima, la desigualdad, la desinformación, pero mirad también las herramientas que tenéis y ninguno de estos jóvenes espero a que el mundo estuviera preparado. Y quiero acabar con una sola cosa, pensadlo un momento, por favor. Ante el sufrimiento del mundo, siempre ha habido dos tipos de personas, las que miran y las que hacen, los espectadores y los hacedores. Y toda esta gente que os he nombrado tenía una sola cosa en común, y no era el talento, ni el dinero, ni la edad. Era que en un momento dado se negaron a ser espectadores. No os pido que fundéis mañana la Cruz Roja, os pido algo más pequeño y a la vez más difícil, que la próxima vez que veáis algo que está mal y notéis ese impulso de mirar hacia otro lado, no lo hagáis. No paséis de largo, porque ese impulso de no pasar de largo tiene un nombre y se llama precisamente ser un hacedor. Estáis en la edad de hacer y el mundo os está esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hemmedi. Creo que es súper importante lo que ha empezado diciendo, y es que aquí en Coética y en Hacedores no tenemos en cuenta los estudios que tengas. No eres mejor por tener un doble grado o no tener bachillerato, no nos fijamos si eres vasco, eres catalán, eres marroquí, no nos fijamos en tu religión. Realmente lo único importante en Hacedores es que quieras actuar, que quieras hacer. Y creo que esa es realmente la base, ¿no?, de Hacedores y lo que nos distingue quizá de otras organizaciones. Ahora sí, abrimos el espacio para vuestras preguntas. Podéis ir escribiendo en el chat y las iré leyendo en voz alta, unas 5 o 6 preguntas. Daremos 5 minutos a los ponentes para que se las preparen y volveremos con las respuestas. Supongo que puedo hablar ahora. No sé. Voy a hacer mi pregunta, ¿no? Mi pregunta es que en el contexto de la sociedad actual, caracterizada por la diversidad cultural y la aparición de distintos conflictos sociales, y ahora cuando estoy hablando de la diversidad cultural, yo siento que nos hemos enfocado mucho en la cultura que es la afuera o la extranjera, pero muchas veces también es dentro de la cultura en la que vivimos, tanto la catalana, la española, porque vivimos en un discurso donde vivimos en solamente una cultura, que es el blanco que va a ver toros y come jamón dentro de lo que cabe. Entonces, ya dentro de toda la diversidad cultural que tenemos y la aparición de los distintos conflictos sociales que existen, ¿hasta qué punto consideramos que la educación es un instrumento fundamental para promover la no violencia y la cultura de la paz y la convivencia intercultural? ¿Y qué acciones podríamos nosotros los jóvenes contribuir para fortalecer estos valores en la ciudadanía? Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerles a todos los organizadores a esta jornada y a todos los ponentes por compartir con nosotros su reflexión de este tema tan relevante. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué papel pueden desempeñar los jóvenes a través del liderazgo y el diálogo y una ciudadanía responsable en la construcción de una sociedad más pacífica e inclusiva? Muchas gracias. Muchas gracias, Marwa. Os animo a todos a que hagáis preguntas y si os puedo pedir, tanto a Mariem como a Marwa como a cualquiera que haga las preguntas, que las escriba también en el chat, así los ponentes pueden verlas escritas. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, querría agradecerles por este espacio y por las reflexiones compartidas sobre la paz y la convivencia y el liderazgo juvenil. Y me ha parecido especialmente interesante cómo han conectado estos 3 temas que aparecían en el cartel, y porque la paz no solo depende de discusiones, sino que también depende de nosotros, sobre todo los jóvenes, y por eso pues el nombre es acertado. Mi pregunta es la siguiente: en un contexto donde
la desinformación y los discursos de odio tienen cada vez más presencia, ¿qué acciones considerarían ustedes prioritarias para que nosotros los jóvenes pasemos de ser simples receptores de esos discursos a ser catalizadores de un cambio de idea? Gracias. No, antes de nada, agradecer a todos la presencia, agradecer el estar aquí. Es difícil, ya que al final invertir el tiempo esto es muy difícil para todos, pero alhamdulillah, soy un agradecido o un elegido, ¿no?, de estar presente aquí. Yo, sin más, como antes, la verdad que tengo una pregunta, ¿no? A ver, que la tengo aquí formulada. Y es, ¿qué papel puede jugar la juventud europea? ¿No? Porque ya no hablamos solo de magrebí o tal, sino la juventud europea como puente entre el diálogo intercultural y la acción humanitaria concreta, en un momento donde conviven más discursos de división que de encuentro. Muchísimas gracias. Mientras espero que haya más gente que haga sus preguntas, voy leyendo en voz alta algunas de las preguntas que se han dejado en el chat. Una pone mi pregunta para el señor Hemmedi. ¿Qué acciones concretas pueden tomar los jóvenes para construir una sociedad más pacífica y libre de violencia? Imen también nos deja otra pregunta que dice: muchas gracias por vuestras reflexiones. Yo tengo una pregunta en materia de inmigración e identidad. ¿Creéis que España tiene los mismos retos y problemas que en otros países como Francia? Muchas gracias de antemano, para tener en cuenta pues todas las preguntas. Si queréis, empezamos con las respuestas y a medida, si surgen más preguntas, ya las iremos diciendo. ¿Yo mismo? Sí, Inma no me aparece. Si quieres, empieza tú, Martín. Bueno, temas muy importantes. A la educación siempre le atribuimos todas las responsabilidades, pero el tema es de qué estamos hablando cuando hablamos de educación. La principal educación es el testimonio, la forma como viven nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, y no lo que dicen. Haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. Y creo que si hablamos de educación en el sentido de educación formal, reglada en las escuelas, en las universidades, es obvio que una cierta concepción de la historia, de la guerra, de la paz, hay algún elemento crítico. En las escuelas pues se busca la mediación entre muchachos y muchachas cuando hay conflictos, pero después la sociedad está montada con unos presupuestos crecientes en guerra, con una ley de extranjería que continúa siendo totalmente brutal, ¿no?, y que crea unas desigualdades y unos problemas violentos enormes, y con un sistema de acceso a la vivienda pues que también es una violencia. Como decíais, la violencia no solo es la guerra, ¿no?, es la falta de permitir a las personas de vivir dignamente en todos sus ámbitos. Pero también es la guerra. Y aquí es donde yo creo que la idea está de que la paz no es solo la guerra, sino las violencias. Tenemos que encontrar el equilibrio, porque sin combatir las causas estructurales, culturales de las violencias en todos los ámbitos, pues estamos llevados a la guerra. Pero cuando la guerra estalla, cuando se prepara, los recursos que se dedican y las atrocidades que se realizan, destruye todos los otros derechos y libertades por los cuales estamos luchando y aumenta todas las violencias. Entonces, creo que esto depende mucho de la vocación de cada uno, de la circunstancia de la vida, pero creo que es bueno, y junto ahora con la desinformación, no nos dejemos entabanar, que es dicho en catalán, o sea,
someter a la idea de que la guerra es inevitable, de que hay que prepararla, de que los jóvenes se tienen que preparar porque tendrán que defender a Europa. Y las empresas tienen que dedicarse a inversión en tecnologías duales y de armamento porque el peligro se acecha. Las desigualdades en el mundo, los genocidios que se están produciendo, la emergencia climática, la emergencia habitacional, la falta de un trabajo digno, la falta de unos derechos de los migrantes correctos, todo eso son violencias, todo esto son guerras, todo esto son emergencias. Y entonces nos distraen de todo esto que es lo que nos atañe a la vida de la gente y nos colocan frente al gran peligro de que de aquí 4 años la guerra será inevitable en Europa, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ser críticos, como antes decía la compañera, no estar tan pendientes de lo que dicen y dejen de decir las redes, leer, comentar con los compañeros y compañeras, tener distintas fuentes de información y contrastar todo lo que podamos, no distribuir cosas que son sorprendentes por el hecho de ser sorprendentes o porque las dice no sé qué influencer, sino estar atentos a compartir informaciones serias, reales, con contenido, con valores, como lo que acaba de describir ahora Madi, ¿no? ¿Por qué estamos más preocupados en escuchar a las tonterías de gente gamberra y violenta y no en descubrir las biografías de personas que con sus vidas nos muestran caminos muy interesantes a los cuales seguir? Bueno, estos son 4 ideas de lo que habéis preguntado. Vosotros completaréis. Gracias. Muchas gracias, Martí. No sé si Inma no me aparece a mí. No sé si se ha ido o... Si no, había una pregunta para el señor Hamadi, específicamente para él. Si quiere empezar él contestando. La pregunta era, ¿qué papel pueden jugar los jóvenes en la construcción de la paz? Y cómo podemos ayudarles a construir la paz. Lo primero que yo haría es cambiar una palabra. Siempre decimos que los jóvenes son el futuro y con toda la buena intención esa frase les hace daño porque los aparca. Les dice, espera, ya llegará tu turno. غادي يجي التور ديالك انت غير استنى مازال استنى شويه ديال الوقت. Pero los jóvenes no son el futuro de la paz, son el presente. هما الفاعلين ديال السلام، هما الحاضر ديالو. Y todos los ejemplos de esta noche lo demuestran. براي tiene 15 años y جميع هذوك النماذج اللي شفناهم y ninguno esperó su turno. ¿Y qué papel tienen? Uno enorme y muy concreto. Los jóvenes están más cerca que nadie de los sitios donde cada día se rompe y se construye la convivencia. El aula, el barrio, el equipo, las redes sociales y la paz positiva. Ya lo hemos dicho, señor Martí, قالها وكررها مرارا. No es un tratado que firman los mayores, es algo que se teje en lo cotidiano y en lo cotidiano mandan los jóvenes. ¿Y cómo les ayudamos? Con 3 cosas muy sencillas. Primero, confianza. Darles responsabilidad de verdad, no un papel decorativo. Segundo, herramientas y acompañamiento, como este programa. Y tercero, permiso para equivocarse, porque nadie que haya hecho algo grande empezó sin querer. السؤال الثاني, ¿qué papel puede jugar en concreto la juventud europea en la paz y en la acción humanitaria? وسمحوا لي غادي سأخرج من هذه اللغة التي للأسف يعني أحاول أن أتعلمها
ولكن لا أجدني فيها يعني حاضرا بقوة. علاش هذا السؤال مهم ومهم جدا؟ كيف ممكن الشباب في أوروبا يصنعوا السلام ويصنعوا تجارب إنسانية رائدة كما التجارب اللي شافوها؟ سؤال مهم. علاش؟ لأننا حينما نتحدث على أوروبا، وأوروبا هي المثال المهم في العالم، مثال جميل جدا لنتحدث فيه عن دور الشباب في صناعة السلام. قبل 80 سنة من اليوم أوروبا كانت مجال ديال الصراعات، كانت مجال ديال الحروب، كانت هناك دول يعني عانت معاناة كثيرة وعدد ديال الوفيات في الحروب اللي كما كتعرفوها كثيرة. ولكن من هذا الدمار ومن هذا الرماد نجحت بعض النماذج في بناء تجارب إنسانية. احنا تكلمنا على إغلانتين جيب في الوقت اللي من بعد الحرب العالمية اللي انتصرت فيها بريطانيا وأمريكا وغيره، كانوا الأطفال ديال ألمانيا شفتهم في هذاك المشهد ديال المجاعة وفي هذاك المشهد ديال الحاجة، انتصرت القضية ديالهم، وكان السبب ديالها في تأسيس منظمة سيف ذا تشيلدرن هو المشهد ديال هذوك الأطفال. بمعنى أننا حين نتحدث عن أوروبا نتحدث عن مكان مناسب في الحقيقة من حيث جذوره التاريخية وحتى الفلسفية، لأنه ما قبل الأنوار كذلك كيف كانت تعيش أوروبا. وفكرة الحق الطبيعي ساهمت في إخراج أوروبا من الوضع الذي كانت فيه، وضع التشرذم ووضع الصراع الديني ووضع غيره، إلى دول هي كما نراها اليوم. لا نتحدث على أن أوروبا هي نموذج ناجح، ولكن نستحضر تجربة أوروبا بما أن السؤال كان حول أوروبا. فهذا الواقع، هذا السياق الأوروبي في الحقيقة يفترض أنه يكون مساهما أكثر في يعني انتباه الشباب إلى بعض المفاتيح للمشاركة لتحقيق السلام، للعمل الإنساني. فهذه هي تقريبا التفاعل اللي عندي باختصار مع هذه الأسئلة. شكرا لكم شباب جميعا على الحضور ديالكم، وأترك لك الكلمة يسرى. Yo puedo también dar mi respuesta a esta pregunta cuando veáis que es el momento, ¿eh? Sí, Yusra. Sí, si quiere empiece sí, con... Mira, vale, tomando el ejemplo de él, mirad, en el año 71, un joven que se llamaba Pepe Beunza, de 20 años, tenía que hacer el servicio militar obligatorio en España, ¿no? Y él decidió no hacerlo, hizo lo que se llamaba objetor de conciencia al servicio militar, y en vez de hacer el servicio militar, hizo un servicio civil en un barrio. Yo lo pusieron en la cárcel, estuvo 3 años, salió y tuve el honor de estar con él montando un grupo de 5 jóvenes haciendo lo mismo en un barrio en Hospitalet, cerca de Barcelona. También estuvimos unos meses, forzamos que nos detuvieran para que creara un conflicto no violento, estuvimos en la cárcel, salimos con la amnistía. Y esto que había empezado también con una persona y después 5 y después 10, en 30 años fuimos 1 millón de jóvenes en España que no hicimos el servicio militar obligatorio, 50.000 que no aceptaron hacer un servicio civil porque consideraban que el Estado no les tenía que obligar, y 1.000 años de prisión, ¿vale? Entre todos. Bueno, pues esta es una experiencia que está en la base de lo que ahora estamos haciendo, la gente que hace 50 años hacíamos esto y otras personas, que antes lo intentaba explicar, nos colocamos frente al gobierno militar, al gobierno civil, a los ayuntamientos, y pedimos que las guerras no son legítimas, que no tenemos que contribuir con nuestro trabajo, con nuestros impuestos a la financiación de las guerras y el armamento. Y lo más importante, a crear una especie de servicios civiles nuevos que llamamos grupos, una red de grupos de autodefensa no violenta, de manera que sea alternativa a la defensa militar violenta, ¿no?
Y esto estamos ya constituyendo varios grupos, estamos también haciendo una red europea y ahí pueden participar jóvenes y no jóvenes de todos. O sea, cualquier grupo que se plantea de forma no violenta entrenarse y prepararse para defender derechos y libertades de migrantes, de laborales, de la vivienda, del planeta. De hecho, ya es un grupo, una especie de ejército no violento civil, ¿no?, que nos vamos organizando para aprender a usar la no violencia en la vida de cada día, en los conflictos cotidianos, para estar preparados para no tener que ir al servicio militar obligatorio y no tener que participar en las guerras. Esto es una propuesta para todas las edades, porque al ser de todas las edades nos reforzamos mucho más en nuestras capacidades para hacer frente a los grandes desafíos, ¿no? Cada uno, la vida le ha dado unas oportunidades, unas capacidades. Cuando somos capaces de ponerlo en común en un grupo y en una red de grupos, pues esto es imparable, como fue imparable aquel crecimiento también gracias a que una persona no pasó de largo, dijo no quiero cumplir esta obligación, no quiero aprender a matar, quiero aprender a defender sin matar. Bueno, en un comentario Khalid me ha ayudado a traducir la primera parte, que dice que habló sobre lo interesante que es la pregunta, porque hasta casi nada Europa vivió una gran masacre y grandes guerras, pero a pesar de esas masacres surgieron organizaciones como Save the Children y bueno, que a partir de eso pues pudimos avanzar. Ahora sí vamos terminando, pero esto no ha hecho más que empezar. Nuestra próxima cita es este domingo 5 de julio con el taller 1, Comunicación Humanitaria, del silencio a la historia, narrar para transformar, donde aprenderemos a contar historias que movilizan y a producir nuestro primer clip audiovisual. La palabra la cederá mi compañero Abdelghani Saidi, que será el moderador, y el taller estará dirigido por el cineasta Zakaria Al-Rahmani, que trabaja en la televisión alemana con el apoyo de Ayoub El-Soufi. Solo me queda dar las gracias a Inma, a Martí y al señor Hamadi, a los facilitadores y sobre todo pues a todos vosotros, ¿no? La primera promoción de Hacedores. Y como decíamos al principio, la paz no es un destino, es una práctica diaria y vosotros ya hemos empezado a practicar. Así que nos vemos el domingo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hay momentos que cambian algo pequeño en ti, y ese pequeño cambio lo cambia todo. Vivimos rodeados de personas, y sin embargo, cada vez nos cuesta más encontrarnos de verdad. Y si la ética no se enseñara solo en libros, sino en la forma en que convivimos. Coética, un espacio donde jóvenes aprenden a liderar con valores, a actuar con humanidad y a construir puentes donde otros ven muros. Porque transformar el mundo empieza por transformar la manera en que nos miramos. Coética. Sé parte del cambio.